Don Keylor Howells es experto en este tema. Por muchos años él trabajó en el área de banca y finanzas, también en la bolsa de valores y también como asesor privado para nuevas empresas. O sea, Don Keylor es experto en hacer plata. Y ahora le está enseñando a las señoras, a los emprendedores, cómo poner manos a la obra y hacer sus empresas. Don Keylor, bienvenido al Club 700. Mucho gusto, Esteban. Es un placer estar aquí. Para comenzar, me llama la atención en tu currículum, que lo vimos muy resumidamente, ¿por qué alguien que está acostumbrado a manejar cifras de 6 ceros y más, de repente está ayudando a la gente que desea hacer nuevos negocios? Pasaste de asesorar empresas muy grandes que venían a establecerse en Costa Rica y este cambio tan grande. Hay que ser sincero con esto. Este es un lugar para ser sincero. Este es un lugar y una cosa que va más atrás de lo que yo podría decir en pocas palabras, pero voy a tratar de ser muy resumido. Fui misionero por muchos años. Cuando regreso al país me dedico a seguir mis estudios, a terminar mis estudios, me formalicé. Gracias al apoyo de mucha gente, pues logré trabajar en diferentes puestos, en bancos, en finanzas, en bolsas, de todo. Tuve que hacer de todo. Por esas cosas fui metiéndome más y más en cómo asesorar, cómo conducir a empresarios, sobre todo extranjeros, que se instalaran en el país. Pero hace más o menos unos 15, 20 años, yo sentí en mi corazón la necesidad de seguir aportando un poquito más a la buena causa, sobre todo de cómo ayudar a los demás. Y siempre oraba y decía, bueno, Señor, yo quiero un ministerio. No quiero hacer algo que sea igual que lo que todo el mundo está haciendo. Yo quiero enseñarle a la gente y parto de un principio bíblico. Pedro trabajó, Pablo trabajó, Jesús trabajó, todos trabajaron. Y yo digo, bueno, yo no quiero ser uno más que no trabaja y que no dé ningún fruto. Yo quiero trabajar y dar un fruto. Entonces ahí empieza la primera pregunta. ¿Qué hago? Ya tenía algunas ideas. En un grupito que tenía en Guadalupe empecé a ver cómo hacíamos una venta de garaje, cómo limpiábamos carros, cómo dábamos para todos esos muchachos que estaban en la comunidad sin hacer nada o que no tenían ninguna entrada, ningún acceso de dinero, pues darles esa oportunidad de que pudieran empezar a hacer su negocio. Un día pasa un amigo por ahí y me dice, mira Keylor, necesito que me ayudes en una asociación para que me ordenes un poquito algunas cosas y me des una mejor expectativa o una perspectiva de lo que puede estar sucediendo en la organización y a fin, pues ver cómo la levantamos, cómo reorganizamos el asunto y cómo empezamos de nuevo. Me llamó la atención, fui a hacer la asesoría, me dijo, por cierto, no hay mucho dinero para esto, de hecho creo que no hay dinero para esto, pero estoy contando con vos para que me apoyes en esto. Entonces voy a esta organización, hago un estudio, hago una evaluación y me encuentro con un montón de cosas. Ya terminé el trabajo y les entregué, aquí está el informe, que les vaya muy bien, espero que lo aprovechen. Y él me dijo, no, espérate, la gente aquí que está trabajando en la organización quiere que te quedes a trabajar con nosotros. Le digo, bueno, fantástico, pero ¿y cómo estamos? ¿Cómo vamos a quedar económicamente? No hay mucho. Para decirte verdad, si antes estaba ganando 7, ahora me estaban ofreciendo 1 para empezar esto. Wow. Entonces yo dije, bueno, no sé por qué en ese momento sentí que no tenía que consultarlo con nadie más que con Dios. Me fui para mi casa, empecé a orar, terminé, hablé con mi esposa y le dije, mira Ligia, necesito que me ayudes con algo. Me está pasando esto y esto y esto y me están proponiendo esto. ¿Y cómo es el asunto? Económico, por supuesto. Así estamos. Bueno, es que eso es lo que siempre has querido hacer. Tenés que orar para que Dios te dé la solución. Yo te puedo decir que sí porque lo que querés, pero ¿estás de acuerdo? ¿Estás convencido? Okay. Le pregunto a mis hijos que ya están un poquito grandes y les digo, mira, Hani y Pi, mis 2 hijos, les digo, me pasa esto y esto y esto. Y me dicen, papi, ¿y cómo está la situación económica? Bien. Entonces, pues eso, ¿cómo lo ves para algunos años? No, yo no lo veo económicamente como rentable. Mi hija y mi hijo se devolvieron y me dijeron, papi, es lo que siempre has querido hacer. Y si se te está dando la oportunidad ahora que Dios te dé un negocio y hacer de esto algo para ayudar a los demás a través de un negocio, pues no hay 2 oportunidades iguales. Nosotros ya estamos grandecitos, nos podemos ver, no te preocupes por nosotros, ahí vamos saliendo adelante. Así empecé. Y ahora... Lo más increíble es que antes ganaba 7, ahora gano 1.
pero los 7 de antes no me rinden como me rinde el 1 de ahora. ¡Qué maravilloso! Y así veo la bendición de Dios. Y vamos a hablar de este tema ahora sí. ¿Cómo hace usted allá en su casa que está planeando hacer un negocio? Ya viene Ken Lord Howells para decirle cómo poner manos a la obra. Quédese con nosotros. Seguimos con más acá en el Club 700, hoy hablando de cómo puede usted, señora que me escucha, señor que me escucha, comenzar con un negocio propio, y estamos con Ken Lord Howells, quien es el director de Adapte. Ken Lord, ¿quién es un buen prospecto para comenzar un negocio propio? Cualquiera, cualquier persona que se anime. Yo les hablo de una microempresa. ¿Por qué hablo de una microempresa? Porque creo que cualquier empresa empieza de algo pequeño. Entonces cualquiera que quiera tener una entradita extra o económicamente aportar algo más al hogar, pues puede empezar con una empresita pequeña. Muchos, a través de la historia, a través de los años, la mayoría de las empresas que hoy son grandes han empezado siendo una pequeña empresa. Y puedo dar muchísimos ejemplos. Bueno, antes de tratar un poquito los ejemplos, yo podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el negocio? ¿Por qué plata y por qué todo lo demás? Miren, la Biblia no está en contra de las riquezas. De hecho, la Biblia no habla nada en contra de las riquezas. Lo único que dice la Biblia en contra de las riquezas es el amor a ellas. Que es la fuente de todos los males. Así es. Dice la palabra que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Si nosotros ponemos nuestro tesoro en la riqueza, estamos perdidos. Pero si lo usamos como un medio para llegar a otros, para trabajar con otros, para apoyar a otros, para mejor estudio, para mejor educación de tus hijos, para hacer lo que usted quiera hacer, eso no tiene nada de malo. De hecho, Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él da el poder para hacer las riquezas. Entonces, el principio de hacer las riquezas está más que bíblico, pero tiene que tener un fin para el cual lo hacemos. Y ahí es cuando yo le digo a la gente, piensa en poner su microempresa. ¿Por qué no empieza con lo poquito que tiene? Usted puede hacer un ranchito y empezar con un poquito de agricultura, o con unos pollitos, o con unos codornices, o con unos pececitos, una tilapia, qué sé yo. O sea, para comenzar necesitamos una idea, pero ¿cómo me doy cuenta yo cuál es mi idea? Perfecto, perfecto. O sea, ¿qué voy? Me pregunto, ¿cuáles son mis talentos? ¿Qué me gusta? ¿Cuál es el consejo? Por supuesto, por supuesto. Hay muchísimos consejos para eso. Pero antes de tocar el tema, Esteban, hay algo para mí que es muy importante en esto. La mayor parte de la gente cuando empieza o piensa en hacer una microempresa, piensa que solo si tiene más dinero, o si se endeuda, o si recurre a otras cosas, puede lograr hacer la empresita. Y empiezan a hacer sus numeritos por ahí y se dan cuenta de que necesito esto, que necesito aquí, que necesito allá. El capital de inicio que llaman. Por supuesto. Lo que yo les hago reflexionar, o que en nuestro grupo hacemos reflexionar, es que la mayor parte de las veces lo que se necesita no es más dinero o endeudarse, es hacer buen uso de los recursos que ya usted obtiene, como el recurso natural, como el recurso personal, usted con sus habilidades, con sus dones, con sus talentos, usted con la gente que conoce, que sabe que le puede ayudar a diseñar un programa o empezar una microempresa y que le empieza a dar ideas. Eso, vale muchísimo más que el dinero. O sea, no estamos hablando de que para comenzar lo que necesitamos es un montón de plata. Por supuesto que no. A veces puede ser pequeñito, una pequeña introducción, un pequeño capital, y eso va a empezar a crecer. Conforme usted vaya aportando ahí ideas, conocimientos, criterios, observaciones, y la gente va aportando, y usted va caminando y haciendo cada vez más su estudio, y empieza a darse cuenta de que lo que se requiere es esto, o lo que usted puede dar es esto. Reconoce usted quién es y qué habilidad tiene para hacer.